Buenas, la idea es dar una guía rápida de uso de este ventilador, el Servo Air, un ventilador capaz de hacer ventilación invasiva, no invasiva, alto flujo y herramientas interesantes como el Servo Compass. Es un ventilador que viene con turbina y tiene la capacidad de compensar hasta 240 litros por minuto. Para encender el ventilador, básicamente nos vamos atrás del equipo y acá arriba hay un interruptor, el cual tenemos que bajar y mover al lado derecho y él va a encender el ventilador. En espera, el equipo dice paciente no ventilado y podemos ver un poco las características del equipo. La categoría de paciente, de adulto o también pediátrico, que habla que el volumen tidal puede ser de 20 hasta 350 en pediátrico y de 100 hasta 2000 cc o ml en adulto. El tipo de ventilación invasiva y no invasiva y el régimen ventilatorio, modo ventilatorio, vienen ordenados ya sea por control. Tenemos los de presión, los de volumen y los duales como el BCRP, volumen controlado regulado por presión, los Big Bend APRV, los interactivos, los SIMV junto a los automodos, los soportados, tanto presión soporte CPAP como volumen soporte, o también podemos hacer tratamientos como el alto flujo. Para iniciar el control preliminar, básicamente nos vamos acá donde dice control preliminar. ¿Desea iniciar un control preliminar? Le damos que sí. Y lo primero que nos va a decir es, conecte el tubo de prueba entre la salida inspiratoria y la entrada expiratoria. Y pulse aceptar. Ese es el tubo de prueba. Y vamos a conectar la salida inspiratoria con la entrada expiratoria. Y le damos conforme. Ahí lo que se va a hacer básicamente es probar varios parámetros, entre el barómetro, fugas internas, lo que se conoce como prueba de estanqueidad, suministro de la turbina, los transductores de presión, la célula de oxígeno, las baterías y el circuito de paciente. Entonces todas deben de pasar con un check. Una vez que llegue a la prueba de batería, hay que desconectar el cable de alimentación. Después de la prueba de batería, vamos a conectar el circuito de paciente. Básicamente quitamos la manguera de control de pruebas y conectamos el filtro en el cassette expiratorio y la otra entrada a la salida inspiratoria y ocluimos la Y. Entonces aquí está el dibujo, lo ocluimos, le damos conforme. Eso es para medir la compliance y la resistencia del circuito del paciente. Ok, después le damos desbloquear la pieza en Y y le damos conforme. Y como podemos ver, ha ido pasando una por una cada una de las pruebas. Este control dura alrededor de unos 3 minutos y 30 segundos. Y lo más importante es que estamos seguros de que el equipo está listo para poder usarlo en paciente. Entonces, básicamente el ventilador me va a decir que la prueba ha sido conforme y que el test de circuito han pasado. Pasamos el test de control preliminar. Vamos a iniciar con un modo controlado como el BCRP, donde podemos ver que la concentración de oxígeno está al 40%, el PEP en 8, la frecuencia respiratoria en 15, el volumen tidal o volumen corriente en 400 cc, el tiempo inspiratorio en 1 segundo y un retardo o rampa de 0.15 segundos, un trigger por flujo de 1.6. Él automáticamente me calcula la IE y cuánto va a ser el volumen minuto promedio. Le damos a aceptar y vamos a iniciar la ventilación. Una vez que comience a ciclar, la primera curva que estamos viendo es la curva de presión, la segunda curva que estamos viendo es la curva de flujo y la tercera curva que estamos viendo es la de volumen. Básicamente, los parámetros del lado derecho son parámetros de monitorización y todo lo que es parámetros de programación directa se encuentran aquí abajo y se pueden ampliar de esta manera. Visualizaciones que podemos hacer de la pantalla. Básicamente nos vamos a vistas y podemos ver modo básico. Actualmente estamos viendo el modo avanzado. Los bucles también los puedo visualizar en este ventilador. Y otra vista interesante es el modo distancia. Por ejemplo, para pacientes aislados, magnifica los valores más importantes. Otra vista es la modo familia, que lo que hace es despejar del ambiente de ventilación mecánica. Lo quitamos con un clic y una vista muy interesante es el Servo Compass, que lo podemos ver en otros videos de YouTube, pero básicamente se trata de una visualización de
Ok, para Servocompass, que básicamente es una herramienta de visualización de la protección pulmonar, nos vamos a datos del paciente y vamos a pensar o suponer un paciente masculino de más o menos de una talla de unos 72 centímetros, cuyo peso sea de unos 85 kilogramos. Entonces, básicamente él me establece objetivos de ventilación, cuánto volumetría le quiero entregar al paciente y el tipo de presión que voy a visualizar y cuál es el límite de presión superior. Ok, en Servocompass puedo visualizar el volumen objetivo. En este caso estoy obteniendo 5.8 versus mi objetivo que es de 6.0, se acerca bastante. Si este valor diferencial y fuera un poco más alto, cambia la colorimetría de mi alveolo. Y también puedo visualizar la presión. Esta presión puedo cambiar y puedo visualizar lo que se llama presión de impulso en español o también lo que se conoce como driving pressure. Y aquí viene setado, pero también puedo visualizar los límites de alarma y puedo establecer como un driving pressure de 14 centímetros de agua y que este sea el estándar de que no se me pase. Otra herramienta interesante que tenemos es la posibilidad de tomar fotografías, unos screenshots de mi pantalla. Me puedo ir a la biblioteca y puedo visualizar, inclusive pasar a una memoria USB esta información, con el afán de registrar algún caso clínico y darle seguimiento. Ok, para cambiar de un modo invasivo a no invasivo, nos vamos a en espera, vamos a detener ventilación y seleccionamos ventilación no invasiva. Le damos que es el mismo circuito de paciente y entre los regímenes de ventilación que tenemos es presión control, presión soporte y alto flujo. Vamos a ver un poco presión soporte, por ejemplo, ahí viene la programación y cuando cumple el tiempo de apnea, cómo entraría a los modos controlados. Le damos a aceptar, le damos a iniciar la ventilación. Básicamente cosas importantes en este ventilador, el trigger en ventilación no invasiva es automático. Y el ventilador cambia su color, su cronometría a color amarillo cuando está en invasiva y me da una especial importancia a las fugas que maneja el sistema. También, tanto en ventilación invasiva como no invasiva, puedo ver las tendencias y puedo en esas tendencias organizar cuánto tiempo quiero ver de las tendencias. Por ejemplo, si vemos aquí en la última hora, podemos ver cuánto a presión pico, presión de pausa, presión media y él va a graficar el ventilador. En la modalidad de alto flujo, básicamente lo podemos seleccionar y en los parámetros de programación directa tengo la concentración de oxígeno y el flujo. Le damos a aceptar, le damos a iniciar alto flujo y básicamente ya el cassette expiratorio no es necesario y solo se convierte en un circuito de una sola rama donde tenemos un flujo y una concentración de oxígeno. Y esta es la visualización del alto flujo. Si el ventilador en alto flujo les da una alarma de concentración de oxígeno baja, básicamente es porque hay que calibrar la celda de oxígeno. Nos vamos a tocar la flecha donde dice calibraciones y pruebas y le damos ajuste de la celda de oxígeno y le damos que sí. Una vez que queda ajustada la celda de manera satisfactoria, le damos conforme y continuamos dando nuestro alto flujo.